Bien, entonces yo les hablaba, chicos, de la importancia de poder conocer el conteo total de los glóbulos blancos, ¿ya? Cuando yo tengo mis glóbulos blancos en cantidades normales, que son de 4.000 a 11.000, van a disculpar, es que estoy con el mouse escribiendo, 4.000 a 11.000, listo, ese es mi parámetro de referencia que yo tengo que conocer, en primer lugar. Cuando el laboratorio agarra y me informa glóbulos blancos, vamos a poner en valor absoluto. Los valores absolutos es una numeración del total de leucocitos de un diferencial que yo puedo obtener. Por ejemplo, de glóbulos blancos me van a informar 5.000. Es un ejemplo. Ese 5.000 es el total del glóbulos blancos que yo tengo y corresponde al 100%, ¿cierto? Y a partir de ahí me van a comenzar a informar el valor de los neutrófilos, el valor de los eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, si es que lo quieren dividir ustedes en polimorfonucleares, ¿no es cierto? O si lo quieren dividir también en mononucleares. No les van a dar muchas veces en este orden, muchas veces primero agarran y te hablan de neutrófilos, luego linfocitos, pero para fines prácticos se los pongo acá. Y de cada uno ustedes van a ver que le van a poner un porcentaje, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Y el mayor porcentaje habitualmente está el de los neutrófilos, que va en torno del 40 al 70%, hasta el 75%. Los linfocitos que va desde un 25 a un 40%. ¿Ya? Los eosinófilos que van de un 4 al 7 hasta el 8%. Los basófilos que van en torno del 2 al 4% y los monocitos que van en torno del 1 al 2%. Es un aproximado. Entonces nosotros agarramos todo ese porcentaje, lo sumamos y nos tiene que dar el 100%, que es el 100%, ¿no es cierto?, de estos glóbulos blancos que me han informado. Pero para yo poder hacer la interpretación del diferencial leucocitario, yo no tengo que tomar en cuenta para la interpretación el porcentaje. No significa que si es mayor a 75, no significa que si es mayor a 70 o mayor al 8% o al 4, 40 o al 2%, ya o menor, no significa que ya sea la alteración. Siempre tienen que fijarse ustedes en sacar el valor absoluto de ese porcentaje y sacar cuánto en realidad ya existen en relación a la cantidad total de glóbulos blancos. Ya, entonces eso es lo más importante. Por eso yo les daba una tarea que ustedes me averigüen el valor absoluto, ¿no es cierto? Y el porcentaje de referencia o valor referencial o alteración referencial, también que se llama. Siempre tienen que utilizar el valor absoluto. Y les voy a poner un ejemplo para que me entiendan un poco mejor. Vamos a hacer de cuenta que en el laboratorio me informan conteo total de glóbulos blancos 10.000. Y me informan neutrófilos 80%. ¿Listo? Entonces, mi pregunta va a ser sacar cuánto es el valor absoluto ya de estos neutrófilos. Y es una simple regla de 3 simples. O sea, significa cuántas células corresponden de este 80%. Entonces, yo tengo que sacar si 10.000 es el 100%, ¿no es cierto? Entonces, el 80% de neutrófilos, ¿a cuántas células corresponde? Y la respuesta va a ser, ¿no es cierto?, a 8.000. Entonces significa que de estos 10.000 neutrófilos, 8.000 corresponden a los
neutrófilo. Y vamos a ir viendo a lo largo de las diferentes diapositivas por encima de qué valores y por debajo de qué valores yo comienzo a decir o esto es neutrofilia o esto es neutropenia, o esto es linfocitosis o esto es linfopenia. Pero lo que quiero que quede bien claro es de que ustedes tienen que basarse por el valor absoluto para poder catalogarlo a ese paciente con ese laboratorio que tiene la alteración. ¿Y por qué no con el porcentaje? Entonces viene ahí la pregunta. Entonces miren, si yo agarro y tengo mis glóbulos blancos, ¿ya? Y tengo que me informan conteo de glóbulos blancos 7000 y tengo neutrófilos y me informan 75%, entonces yo voy a saber que aproximadamente el 75%, que el 75% de 7000 son 5250, ¿cierto? Son 5250. Para yo decir que hay neutrofilia, tiene que ser mayor a 7500. Pero sin embargo, el porcentaje está por encima del valor normal. El valor normal habíamos dicho que es del 40 al 70%. Y si yo encuentro que está por encima del valor normal, ya, entonces a esto yo le llamo neutrofilia relativa. Relativa cuando está en relación al porcentaje y absoluta cuando está en relación al valor absoluto como tal. ¿Cuál es el que me interesa más que ustedes sepan? Vuelvo a recalcarlo, el valor absoluto y no tanto el porcentaje para poder decir que ese paciente tiene una alteración en relación al diferencial leucocitario. Entonces, esa es la importancia, chicos, de que ustedes puedan conocer acá en el diferencial leucocitario, no solamente este porcentaje que se informa acá, que corresponde a la presencia en cantidad de cada diferencial, de cada célula, sino que es más importante que saquen el valor absoluto de cada célula para que ustedes puedan saber si están frente a una u otra alteración específica. ¿Ya? Entonces, nuevamente recapitulando, cuando estamos frente a un tubo de ensayo, ustedes tienen que saber que tenemos dos principales componentes, el plasma y los elementos forme, y donde el 99.9% corresponden a eritrocitos y solo los leucocitos y plaquetas 0.1%. Y cuando hablamos del plasma, ya que es en promedio el 55%, el 92% del plasma corresponde al agua. 7% está compuesto por proteínas y solo el 1% está compuesto por otros solutos, electrolitos o compuestos orgánicos. Y miren la importancia de conocer esto. Dentro de ese 7% del plasma, ya el 60% corresponde a la albúmina. Y la albúmina ustedes saben que es la proteína de mayor peso molecular y que está relacionado con su mayor contribución a mantener la presión osmótica del plasma. Esas proteínas que se encuentran
navegando dentro del agua, si así vale el término, son las que van a evitar que ese líquido del intravascular se pase al intersticial. ¿Listo? Entonces, eso espero que le quede un poquito más claro. Las globulinas corresponden al 35% y sirve para el transporte de iones, de hormonas, lípidos y su función inmunológica a través de la producción de inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M, su producción de inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, etc. También en un 4% existe el fibrinógeno, importante para los procesos de coagulación, y otras enzimas o proenzimas que son también importantes para otro tipo de reacciones. Dentro del 1% de los solutos están los electrolitos: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fósforo, sulfato de magnesio, etcétera. Otros compuestos orgánicos, ahí también están los que se usan para la producción de ATP, el colesterol, carbohidratos, aminoácidos, etc. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque ya el 45% corresponde a los elementos formes y el 55% corresponde al plasma. Y la relación que yo hago entre el plasma y la parte de los elementos formes, en resumidas cuentas, 99.9% glóbulos rojos, la relación plasma globular recibe el nombre de hematocrito. No se olviden eso. La relación plasma globular recibe el nombre de hematocrito. En ese sentido, entonces, es importante saber, ¿no es cierto? Bien, entonces en este sentido es importante saber que esta relación, ¿ya? Cuando yo tengo una muestra de sangre total, esto es el 100%, ¿no es cierto?, de la sangre, y el plasma corresponde al 55%, habíamos dicho, y la relación con los glóbulos rojos corresponde al 45%. La relación que existe plasma globular se llama hematocrito. Es por eso que el hematocrito habitualmente es del 45%. El detalle que quiero que aprendan acá y que es importante, chicos, es de que el hematocrito puede variar en función del plasma, ¿ya? Y entonces acá ya vamos a entrar en unas interpretaciones que son sumamente prácticas y que tienen que entenderlo, pero muy bien, para no entrar en confusiones cuando ustedes le traigan para que interpreten un hemograma. En primer lugar, tienen que saber que el hemograma es simplemente una herramienta más de diagnóstico y siempre yo tengo que hacer la correlación con la clínica antes de tomar una decisión. Y entonces solamente se me convierte en un estudio auxiliar, ¿ya?, a mis sospechas diagnósticas que yo tengo como clínico. En ese sentido, entonces yo voy a tener varios tipos de alteraciones. Miren, entonces, este es un tubo de Sayoc en el cual está bien dividido, ¿no es cierto?, la relación plasma globular, ¿ya? Y entonces vamos a hacer de cuenta que este es el punto de corte, ¿cierto? Este es el punto de corte. Y habíamos dicho que el hematocrito, ¿cierto?, depende de las concentraciones de agua. Habitualmente lo más común, si yo tengo, vamos a hacer de cuenta que tengo yo acá 3 tubos de ensayo, porque puedo tener 3 situaciones diferentes. En la primera, lleno hasta acá la sangre, ¿listo? Y resulta que tengo
solamente esta cantidad de elementos formen y todo esto de acá es plasma. ¿Ok? La situación más común en la que yo voy a pensar en este caso de acá ya es anemia. Cuando disminuye mi masa globular. ¿Ok? Por otra parte, yo puedo tener el otro espectro. Puedo tener gran cantidad, ¿cierto?, de elementos formes, principalmente glóbulos rojos, ¿cierto? Y menos cantidad de plasma. En este caso, ¿no es cierto?, están los pacientes que tienen eritrocitosis o que tienen poliglobulia. Eso habitualmente pensaríamos, ¿no es cierto?, para fines prácticos, en relación a la masa globular. ¿Ok? Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Eso sería de forma general. Sin embargo, yo puedo tener otro tipo de situaciones que son más importantes que ustedes lo conozcan. Y la situación que más frecuentemente tienen que conocerla ustedes es esta de acá. De la misma forma, tengo tres tubos de ensayo. En el primer tubo de ensayo se mantiene una relación plasma globular y aquí vamos a tomar en cuenta al valor del hematocrito. En este caso, la relación es aproximadamente del 45 al 50%. Se ve casi igual esta parte de acá que esta parte de acá, ¿cierto? Vamos a hacer, sin embargo, de cuenta que está este 45%. Ahora, cuando yo tengo, en base a la situación clínica del paciente, esta situación donde tengo más plasma que elementos formes, principalmente glóbulos rojos, ¿ya? Entonces acá la relación plasma globular, ¿cierto? La relación plasma globular está aumentada. Y en estos casos, ¿cómo creen que va a estar mi hematocrito? Va a estar bajo. Muy bien, exactamente. Entonces, en este caso, mi hematocrito va a estar bajo. ¿Qué se llama esta situación? Anemia. Esta situación se llama hemodilución. ¿Listo? Esta situación se llama hemodilución. Entonces, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, los pacientes que tienen enfermedades renales crónicas, los pacientes cirróticos, los pacientes hipoalbuminémicos, todos aquellos pacientes que tienen exceso o sobrecarga de volumen, su hematocrito va a estar relativamente bajo en relación a una situación normal, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan esta situación. No solamente en una anemia, evidentemente el hematocrito va a estar bajo, pero ¿qué tal si hace una semana o 2 semanas viene un paciente que estaba con un hematocrito y hemoglobina normal y de repente ustedes lo ven sobrecargado de volumen, era paciente cirrótico, se descompensó, entró en ascitis, edema de miembros inferiores, le realizan un hemograma y ven que su hematocrito descendió aproximadamente en un 5 a 6%. Entonces, ustedes lo primero que van a pensar, wow, este paciente ha sangrado, está con anemia, ¿cierto? Pero en el espectro de toda su condición, ustedes tienen que interpretar a este paciente como que está en hemodilución. Por otra parte, ¿qué pasa cuando yo tengo poca cantidad de líquido? ¿No es cierto? Pues todos mis elementos formen se van a concentrar en relación a la escasa cantidad
de plasma que yo tenga. Y entonces este otro estado se llama hemoconcentración. ¿Listo? Hemoconcentración. En esta situación, entonces, la relación plasma globular, ¿no es cierto?, va a ser aumentada. Tengo más aumentada mi relación de elemento forme en relación al plasma. ¿Por qué le puse estos tres ejemplos? Porque todo está en relación al estado de hidratación del paciente que tenga. Y yo lo que tengo que saber siempre es que el paciente tiene que estar en un estado de equilibrio entre los líquidos y los elementos formes. Si yo tengo un paciente que está con diarrea, está con vómitos, está con deshidratación, está con fístulas o cualquier otra insuficiencia renales agudas, ¿ya? Cualquier situación que me denote pérdida de líquido, ¿ya? Entonces mi plasma se va a contraer. No se olviden que el plasma está compuesto en un 92% por agua y por lo tanto mi hematocrito va a estar directamente relacionado a mi estado de hidratación. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de pancreatitis y habíamos visto que dentro de uno de los signos de alarma pancreática era el aumento del hematocrito? Pues precisamente por esto, porque el paciente estaba entrando en estados de hemoconcentración por pérdidas de líquido a tercer espacio y su hematocrito tendría a aumentar. Y entonces, este paciente, en vez de tener un hematocrito de 45, lo van a encontrar en 48, 50, 55 y ustedes van a querer interpretar como si estuviera con eritrocitosis el paciente. El tratamiento, en este caso, yo le meto líquido y alcanzo el equilibrio. En este otro paciente yo le doy diurético y alcanzo el equilibrio. ¿Se dan cuenta? Entonces, conocer las relaciones plasma globular a través del hematocrito me va a poder ayudar a conocer si yo estoy frente a una hemodilución o una hemoconcentración. ¿Ok? No solamente es decir estoy con anemia o estoy con eritrocitosis, sino que existen estas otras dos situaciones que es importantísimo que ustedes las conozcan y las sepan interpretar. Y para eso, una vez más, les hago saber y notar de que importan la clínica y los antecedentes con los que venga el paciente para que yo pueda hacer una excelente interpretación clínica en relación al hematocrito de ese paciente. Ahora, un detalle que también es importante, ustedes tienen que saber que el hematocrito, si yo lo divido entre 3, el resultado es mi hemoglobina. ¿Listo? Por lo tanto, el hematocrito es 3 veces más el valor que la hemoglobina. Si mi hematocrito de referencia, yo estoy diciendo que en promedio es 45, entonces significa que mi hemoglobina estará alrededor de 15 gramos por decilitro. Entonces no se olviden este otro detalle que es sumamente importante. Si tengo un hematocrito de 30, mi hemoglobina aproximada será de 10. De esa forma es importante igual conocerlo porque en los servicios transfusionales, antes de hacer una prueba, antes de hacer una transfusión sanguínea, te pueden hacer un hematocrito antes que salga tu hemoglobina y hematocrito de laboratorio que solicitaste, con algunas gotas de sangre. Y ellos sacan la relación plasma globular y te dan un aproximado, está aproximadamente en 35 su hematocrito. Ya. Bueno, entonces muchas gracias. Entonces ya tú lo divides entre 3 y vas a saber que su hemoglobina está alrededor de 11.5. ¿No? Entonces, para eso me sirve conocer estos detalles que son importantes. Quise ponerlo inicialmente porque ya que estábamos hablando de los componentes del plasma y los elementos formes, me pareció importante que ustedes conozcan estos estados de hemodilución y hemoconcentración en relación al hematocrito. Bien,
Entrando de relleno, sabiendo que la sangre es el principal vehículo de transporte para el oxígeno, para el dióxido de carbono, hormonas, mensajeros químicos, y principalmente está regulada a través de la sangre, tanto en calor como en frío, y que sabemos que ya los elementos formen, ocupan el 45% y el 99.9% es glóbulos rojos y el resto es plasma. Ahora tenemos que saber que esos elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, vienen de algún lugar. Ese lugar es la médula ósea. Y todo proceso fisiológico que es responsable de la formación continua de estos elementos forme y que hace que se mantenga dentro de los límites de la normalidad se llama hematopoiesis, al proceso fisiológico de la formación de los distintos elementos formes de la sangre se llama hematopoiesis. Y yo inclusive por cada elemento forme de la sangre que se forme como tal, puede recibir un nombre como tal. Por ejemplo, de los glóbulos rojos se va a llamar eritropoiesis, de los glóbulos blancos en general se va a llamar granulopoiesis y linfopoiesis, monopoiesis, etc. Y de las plaquetas está la megacariopoiesis. Entonces yo voy a ir viendo la formación, todo el proceso de formación de cada elemento forme. Y todo este proceso de la hematopoiesis se da en la médula ósea. Por favor, no lo olvide. Entonces, esta médula ósea es el lugar primario donde se forman los elementos formes. Ahora, como vamos a hablar nosotros de diferentes patologías o alteraciones, es importante desde ya que ustedes sepan que las clasificaciones habitualmente de las enfermedades hematológicas las clasifican habitualmente en primarias y en secundarias. Cuando hablo yo de primarias, estoy en relación a que el problema está en el lugar donde se ha formado ese elemento forme. Y secundaria cuando el problema es fuera de la médula ósea. ¿Listo? Entonces, ese punto es interesante que ustedes lo conozcan. Entonces, yo puedo decir que estoy con una linfopenia primaria o estoy con una linfopenia global o estoy con una linfopenia central, es que es el otro término que también se utiliza. El término primaria, el término central, el término global significa que el origen están diciendo que es en la médula ósea. Y cuando es secundaria o aplican el término periférica, significa que la causa está fuera de la médula ósea. Y entonces, para que nos comencemos a familiarizar con los términos, es bueno que se recuerden estos datos también. Entonces, yo hablo de primario o central o global cuando el problema está en la médula ósea. O hablo de secundario o periférico cuando el problema está fuera de la médula ósea. Entonces, chicos, la hematopoiesis se vale de tres procesos fundamentales. Uno que es la proliferación, la diferenciación y la maduración celular. Cuando hablo de proliferación, simplemente es la división celular, resultado de la mitosis, la diferenciación, en el cual se va distinguiendo una célula de otra, pero con igual contenido genético. Y la maduración, proceso por el cual las células de una línea van perdiendo y adquiriendo estructuras para cumplir su función, es decir, se van especializando. Por ejemplo, en la serie blanca, ya entonces todo parte de una célula madre, de ahí vienen los que son los progenitores, ¿ya? Y estos progenitores van a dar lugar a sus precursores y dentro de sus precursores se van a ir diferenciando, unos van a volverse neutrófilos, uno va a ir camino a hacerse neutrófilo, otro camino a hacerse eosinófilo, otros basófilos, otros monocitos, y cuando ya maduran van a cumplir una función específica, o bien específicamente como célula madura neutrófila o basófila y así sucesivamente. Entonces no se olviden por eso las tres funciones: proliferación, diferenciación
y maduración. ¿Cuáles son las localizaciones anatómicas? Las localizaciones anatómicas del sistema hematopoyético. Entonces se sabe que hasta la tercera semana de vida, ¿ya? En el saco vitelino es donde se forma habitualmente el primer elemento forme, que es la serie eritroide, a partir de la tercera semana de vida intrauterina. Hacia la sexta semana el hígado y el vaso comienzan a tomar protagonismo y ya forman las tres diferenciaciones que son hacia la serie eritroide, granulocítica y megacariocítica. Esta finalmente va a dar a los glóbulos rojos, esta va a dar finalmente a los neutrófilos y monocitos principalmente, y la serie megacariocítica, las plaquetas. Recién desde las 11 semanas de vida ya extrauterina, la médula ósea comienza a tomar protagonismo para la formación definitiva de los glóbulos rojos, siendo así que dentro de los 2 primeros años ya todos los huesos comienzan a formar elementos formes, siendo los más importantes que tienen que conocer el esternón y la pelvis, como los dos principales lugares para poder hacer los famosos PAMO, que son las punciones aspirativas de la médula ósea o las biopsias medulares. Esos dos son los lugares donde están más ricamente vascularizados y hay mayor cantidad de producción de elementos formes. ¿Listo? Si se dan cuenta entonces, desde el inicio de la vida intrauterina, ¿ya? La médula ósea aún no está participando. Recién a partir de las 11 semanas es que la médula ósea toma protagonismo. Y dentro de los 2 primeros años ya de vida es de que ya todos los huesos comienzan a producir los elementos formes. Entonces, la médula ósea no es más que un tejido contenido, un tejido conectivo contenido en un estuche óseo que cede las células hematopoyéticas más maduras a la circulación en los momentos adecuados, las cuales completan su maduración en el árbol vascular o en los tejidos. Significa que aquí es el único lugar en la médula ósea donde se puede formar los distintos elementos formes. Ya, entonces esto se llama hematopoiesis intramedular. Y ahora también hay lo que se llama la hematopoiesis extramedular. Y esta hematopoiesis extramedular habitualmente ocurre en el vaso. Sin embargo, en algunas situaciones es que ocurre el vaso. Cuando, por ejemplo, hay una mielofibrosis idiopática en la médula ósea, donde prácticamente está todo acá cicatrizado, fibrosado, ¿listo? Entonces la médula ósea intenta tomar el protagonismo del formador de elementos formes, pero falla en el intento porque no tiene todas las condiciones adecuadas de la médula ósea. Al igual que cuando las mujeres se embarazan, tiene que ser la anidación en el útero y no puede ser en otro lugar porque no es el lugar adecuado. Ya entonces, al proceso de formación de los distintos elementos formes en la médula ósea se llama hematopoiesis intramedular. Y todas las células, una vez están totalmente maduras, recién pasan al torrente sanguíneo, ¿listo? Y van hacia el lugar donde tienen que permanecer para cumplir un efecto. Solamente hay una célula en la cual no termina su maduración en la médula ósea y tiene que terminar su maduración fuera de la médula ósea. Y son los linfocitos T. Y reciben su nombre de T porque terminan de madurar en el timo. ¿Ya? Son las únicas células ya en la médula ósea que no terminan de madurar como tal ahí y terminan de madurar fuera de la médula ósea en el timo. Ahora aquí nos vamos a meter un poquito más en la profundidad de cómo es que se va produciendo todo este proceso desde que estás en la médula ósea hasta que es reconocible funcionalmente una célula madura en un estudio de sangre periférica. Y para eso tenemos que saber que existen los famosos compartimientos en la médula ósea.
Y los compartimientos de la médula ósea, perdón, los compartimientos en la médula ósea son dos, ¿ya? Entonces tenemos un compartimiento mieloide y un compartimiento linfoide. La serie mieloide va a dar lugar a todos los elementos formes, ¿listo? A todos los elementos formes, hasta que finalmente sean células maduras. Y el otro compartimiento es el linfoide, que solamente va a dar lugar a los linfocitos. En esta va a dar lugar a los eritrocitos, va a dar lugar a las plaquetas, va a dar lugar a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos y a los monocitos, ¿ya? Pero estas son las células ya funcionalmente reconocibles. Es el producto final, ¿ok? Es el producto final. Lo que ustedes tienen que saber que existen de entrada dos compartimientos. De grosso modo, lo básico que tienen que saber, dos compartimientos. Y estos dos compartimientos están dados por unidades formadoras de colonia. Acuérdense de las artes marciales mixtas, las unidades formadoras de colonia. Entonces yo tengo unidades formadoras de colonia de la serie mieloide y yo tengo unidades formadoras de colonia de la serie linfoide. ¿Listo? La unidad formadora de colonia no es más que una célula madre o una célula stem cell, que se llama. Una célula stem cell o una célula madre de ambos lugares, de la médula ósea, de la serie mieloide y de la linfoide. Ahora ustedes tienen que saber, así como tienen ustedes su abuela, ¿no es cierto? La hija de su abuela es su madre de ustedes, luego de la madre viene el hijo, después del hijo viene, ¿no es cierto?, a crecer y luego se decide estudiar medicina y especializarse en cirugía. Ese más o menos es el mismo circuito. Entonces vamos a decir que aquí ya la persona es madura y es profesional, ¿ok? Y siguió todo un proceso a partir de una célula madre. Entonces las células madre, ya que son las unidades formadoras de colonias de la serie mieloide y de la serie linfoide, en ese sentido entonces a estas células madre yo le voy a poner un guión y le voy a poner de qué línea es la que va a estar comprometida. Entonces sabemos de que a estas células de acá, cuando ya agarran un compromiso específico, se los llaman progenitores. ¿Listo? Entonces yo tengo células madre de la serie mieloide y de la serie linfoide. El primero que aparece es el progenitor, que se llama unidad formadora de colonias eritroide. ¿Listo? Después de los progenitores aparecen los precursores. Y los precursores significa que ya